Ayer presentó su mensaje a la nación. Es el mensaje a la nación vinculado al primer informe de gobierno, pero en realidad la mayor parte de los mexicanos consideran este mensaje como el informe de gobierno. El presidente Enrique Peña Nieto lo hizo en Los Pinos, no en el Palacio Legislativo, ni en el Palacio Nacional, ni siquiera en el Auditorio Nacional. Invitados nada más 1,200 personas. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa para su imagen y cómo presentó este mensaje? Vamos a preguntarle a Víctor Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública y consultor en la materia de imagen pública. Víctor Gordoa, buenos días. ¿Qué tal, Sergio, Lupita? Hola. Un saludo para todos. Buenos días. Cuéntanos, Víctor, ¿cómo viste al presidente y te parece que incidió sobre su imagen el hecho de que dio el discurso, el mensaje desde Los Pinos? Mira, las primeras investigaciones arrojan que la gente está viendo debilitada la capacidad de autoridad, de poder de la presidencia por esta situación que vivió. Es muy simple la pregunta. ¿Cómo es posible que mi presidente se haya tenido que refugiar en su casa? ¿Por qué? Inclusive, no la sede oficial, no una sede alterna, mi casa. ¿Qué lleva como mensaje no verbal que lo hagas desde tu casa? Pues que es el único sitio que te quedó, donde ya nadie podía impedir que lo hicieras, pues al final de cuentas es tu casa, ¿no? La casa presidencial. Y esto, pues por supuesto que la gente dice, bueno, ¿y entonces qué sigue? Si ya hay un organismo reaccionario que es capaz de hacer que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo tengan que cambiar de sedes, pues entonces ¿quién está gobernando en el país? Entonces, aquí viene un golpe de imagen pública importante, que ya está empezando a ser reportado en las encuestas que dicen que ha bajado los índices de aceptación del presidente Enrique Peña Nieto. Víctor, en cuanto al mensaje, habla en número 1, la primera parada, como lo decía yo el día de ayer, pues se refiere a esta ley de educación y dice, bueno, felicito a los diputados, esta ley espero que sea aprobada en el Senado, pero la ley la educativa, pero también quiero que se trabaje y que todos los mexicanos revisen lo que viene ahora, que va a ser muy positivo para el país, y pareciera que en eso sí está firme, en eso de las reformas energéticas, la fiscal y la hacendaria. ¿Ahí tú crees que el mensaje sí es distinto? ¿Ahí crees que sea o se posicione como un presidente un poco más fuerte? Es diferente, porque la oposición que va a recibir es más a nivel institucional. Por ejemplo, en la cuestión de la reforma hacendaria o fiscal, por supuesto que las cámaras de representantes de los empresarios van a tener que presentar una postura en contra a estrangular más el aparato productivo, que ya de por sí está bastante apretado en cuestiones fiscales. Son los mismos, nada más que ahora más apretados. Y van a tener que protestar con respecto a que no se extiende la base de contribuyentes, sino de sacar más el jugo a los que ya están agarrados del pescuezo. Pero las protestas de este tipo de gente son civilizadas. Es imposible pensar en empresarios saliendo a la calle con garrotes o con bombas molotov a arrojárselas a la gente. ¿Qué pasa? Pues no, por supuesto que no. Entonces es diferente. Ahí sí entran los acuerdos vía negociaciones civilizadas. En el caso de la CNT, lo que sucede es que se ve la violencia, se ve que la causa es injustificada y no se hace nada por reprimirla. Ese es el principal y el punto toral de todo. El presidente puede estar informando muchas cosas positivas, muchos avances que sin lugar a dudas ha habido, pero como lo no verbal está diciendo, no es cierto, no puedes contra otros, le resta credibilidad. Y eso no lo puede tener alguien que ostenta un poder ejecutivo. Víctor, de alguna manera el presidente regresó a los formatos muy tradicionales. Hay quien me dijo, bueno, ¿cómo se ve que hay un presidente priista? Una larga enumeración,
Pero también parece que la gente eso le exige. Empecé a leer protestas esta mañana en el sentido de que nada más le dedicó 6 segundos o 7 segundos al deporte, cuando, pues no sé, en un informe presidencial de España o de Estados Unidos, pues simple y sencillamente no se menciona el deporte. No se trata de hacer un recuento de cada hecho, sino se trata de dar un mensaje realmente político. ¿Cómo ves esta decisión del presidente Peña Nieto de tratar de ofrecer un recuento de un poco más de una hora de todo lo que se ha hecho en 9 meses? Es siempre un informe como obligación presidencial. Va a tratar de destacar todo lo bueno que se ha hecho y le va a dedicar más tiempo a aquello que puede tener más resonancia, que puede incrementar el rango de imagen pública de un mandato, cualquiera que este sea. Entonces, si se le da, por ejemplo, menos tiempo al deporte, es porque hay menos resultados en el deporte. Apenas lo que le dedicó fue suficiente para abarcar los ñangos resultados que tenemos en el área deportiva. No somos potencia deportiva de ninguna manera a nivel internacional. Por eso son las diferencias en importancia de los capítulos que un presidente abarca en un informe anual. Creo que está centrada la imagen del presidente en que vamos a lograr las reformas. Va a costar mucho trabajo y vamos a tener que enfrentar muchos problemas, pero las vamos a lograr porque este país tiene que avanzar. Es perfecto, el mensaje verbal es impecable. Incluso la producción del escenario, su forma de decirlo a través de los teleprompters, el presidente ha mejorado en todo eso. Sin embargo, a la hora de detentar lo que la gente quiere ver, porque aparte tiene todo el respaldo popular, yo no entiendo cómo no lo usa, que es, vamos a acabar con el asunto que estamos viviendo, porque no es posible tolerar la delincuencia en la forma como se está dando, y los que sí sean maestros de verdad y quieran negociar, construyamos los mecanismos adecuados, pero no como lo estamos viviendo. ¿Qué está esperando el presidente entonces para actuar? Si actuara, yo te aseguro, Sergio, Lupita, audiencia que nos escucha, les aseguro que la popularidad del presidente se iría para arriba. Fíjate, qué interesante. Pues, Víctor, como siempre, gracias por este comentario. Al contrario, gracias a ustedes. Y si a alguien le interesa tener contacto, imagenpublica.mx es la forma de saber más acerca del tema. Gracias, Víctor. Qué importante, ¿no? Tener una buena imagen pública. Y bueno, en estos momentos, la verdad es que la falta de autoridad o la falta de reacción de quienes deberían tener la autoridad está generando pues problemas muy serios. A mí realmente sí me inquieta que pues vayan a soltar a estos porros que estuvieron golpeando de manera inmisericordia a policías. Pero así está la ley. Así está la ley, se modificó la ley. El problema no es ni del doctor Mancera ni del presidente de la República, sino de una asamblea legislativa que actúa de forma perversa.